con un tema que me parecía interesante para Casariche, puesto que se trata, como dice el lema, de un fandango olvidado, el fandango de Herrera, pero yo le he puesto en las grabaciones de Pedro de la Timotea. La primera referencia que tuve de este cante me llegó a través de un libro de Fernando el de Triana, titulado Arte y Artistas Flamencos, donde en la página 270 encontramos la siguiente afirmación. En Herrera de Sevilla, tan cerca de nosotros, también tenían un fandango de Besana, que era cosa preciosa. Y digo tenían porque con estas transformaciones, esto se escribió a principios del siglo pasado, esto que yo estoy leyendo, porque con estas transformaciones no sé si lo conservarán. Entre los cantadores no profesionales que había en ese pueblo, en Herrera, sobresalía un tal Carralillos. De entre muchas y clásicas letras que cantaba, dice el comentarista Fernando de Triana, recuerdo esta que era su favorita. Con qué gusto vivirán dos que se estén adorando, etcétera, etcétera. Esta copla en la boca de Carlillo dice, era algo grande, qué bien timbrada voz, qué gusto para cantarla. Lo anteriormente expuesto quedó reflejado en 1935. Más tarde, en 1966, en el libro Geografía del Cante Jondo de Domingo Manfredicano, también hay referencia al fandango de Herrera. Estas noticias de la existencia del fandango de Herrera me fueron confirmadas por Pedro de la Timotea, cantador de Herrera, que debió su nombre a su madre, Carmen de la Timotea. Pedro Gómez Moreno, que así se llamaba, Pedro de la Timotea, nació en Herrera el 19 de enero de 1896 y falleció en su pueblo el 25 de abril de 1986, así que murió con 90 años. En época veraniega, hace varias décadas, desde aquí, desde Casariche, fui invitado por Joaquín Galvez, un herrereño afincado en Casariche, a visitar a Pedro de la Timotea, un cantador que no quiso ser profesional, pero que cantó muchas veces fuera de Herrera. Tuve la suerte en aquella visita de hablar con Pedro y escuchar con un hilito de voz, pues pasaba de los 80 años, el fandango de su pueblo. Aquel buen hombre me habló de dos variantes del fandango interpretados en su pueblo. Por un lado, se trataba del fandango local, propiamente dicho, del que vamos a tratar hoy, el que estamos hablando de él, y por otro, de un estilo posiblemente no divulgado aún en grabaciones en aquella época, del pueblo cercano de Puente Genil, concretamente el Zángano. Esto quedó publicado en la revista Sevilla Flamenca, que dirigía nuestro paisano, el amigo don Manuel Herrera Roda, hará unos 35 años aproximadamente. Pues bien, pasado el tiempo, no hace un par de años o menos, fui invitado por la delegada de Cultura de Herrera a la presentación de un compás-dí, Pedro de la Timotea, selección de cante, que contiene 39 cantes. Precisamente es este compás-dí. Precisamente el último cante se titula Porque no me dio la gana, fandango de Herrera con la guitarra de Joselín Valdés. Escuchado detenidamente dicho cante, quedó al descubierto el siguiente texto: que no me dio la gana, que no me voy de esta tierra, es que no me dio la gana. Estoy viviendo en la sierra con mi jaca cartujana y mi escopeta y mi perra. Este es el momento en que vamos a escuchar precisamente este fandango, la pieza 39 de este compás-dí de Pedro de la Timotea.
y de esta tierra, el que no me da la gana, yo estoy viviendo en la tierra, mi acá, y mi escopeta, mi pejera. Según el folleto de la referida grabación, fue difícil encontrar el susodicho fandango entre los cantes grabados por Pedro de la Timotea. Dice así: la posibilidad de encontrar alguna grabación del fandango de Herrera era baja, pues mucha gente en Herrera afirmaba que existían grabaciones de Pedro, pero tras varios años de búsqueda no aparecían. Efectivamente, aunque el comienzo de la investigación sobre este cante fue anterior a 2006, hasta la primavera de 2009 solo se había localizado una casete de 60 minutos. Tras ser digitalizada con la ayuda del Instituto Andaluz de Flamenco, se procedió a analizarlo, comprobándose que ninguno de los 9 fandangos que contenía era el buscado. Llegado a este punto y casi tirando la toalla, se pensó limitar el proceso a editar un disco con los cantes encontrados, a fin de que no se perdiese el único patrimonio sonoro de Pedro de la Timotea. Pero la historia tuvo un final feliz, dice en el folleto. Pero la historia tuvo un final feliz. Estando en la primavera de 2010, entrevistando a Dolores Gómez, hija de Pedro, para recopilar datos biográficos, y cuando menos se esperaba, su hija encarna intervino diciendo: pero si yo tengo varias cintas de mi abuelo. La sorpresa fue absoluta, pues 2 hijos del cantao habían asegurado que la familia no tenía más grabaciones que el casete que ya conocíamos. En las nuevas grabaciones cedidas por la nieta del cantao se localizaron 3 fandangos abandonados, lo que dio esperanza de que alguno fuese el fandango de Herrera. Para ser escuchados por 2 aficionados que oyeron cantar a Pedro de la Timotea, muchas veces, por fin, el cante número 10 de la cara B de la casete número 7 fue identificado sin duda y de inmediato como el fandango al que Pedro de la Timotea siempre llamaba fandango de Herrera. Al escuchar este cante, el título 39 que hemos escuchado de dicha grabación correspondiente al fandango de Herrera, quedé sorprendido porque se trata de un estilo de fandangos conocido por muchos aficionados. Dicho fandango está asignado a Pérez de Guzmán. Así pues, este estilo de cante está reconocido desde hace décadas como el fandango de Pérez de Guzmán. Pero, ¿quién era Pérez de Guzmán? Según el Diccionario Ilustrado del Flamenco, sobre dicho intérprete dice lo siguiente: José Pérez de Guzmán y Ursay, Jerez de los Caballeros, nació en Jerez de los Caballeros en 1895 y muere en Lucena del Puerto, Huelva, en 1930. Solo vivió de mala manera el pobre y solo vivió 35 años. Vivió desde joven en Huelva, adinerado, aristócrata. Creó, dice aquí, un fandango personal que ha sido muy interpretado por numerosos cantaores y que Juan Gómez Hiraldo glosa así: Pérez de Guzmán compró una finca con su hermano Luis, la finca El Juncal, en el término de Antequera, Málaga. De sus andaduras por aquella provincia vino su conocimiento de Joaquín Vargas, cantaor de aquellos pagos conocido como el Cojo de Málaga. El Cojo tenía un cante melodioso y largo, amalagueñado, naturalmente, y a Pérez de Guzmán le iba este cante. Y por tanto se impregnó de él
que abandonó la guitarra, porque Pérez de Guzmán tocaba la guitarra también, para cantarlo, y sin perder su aire choquero, le dio una grandeza y fuerza que aún lo hacen el cante y el fandango más brillante y poderoso de la gama de los cantes de Huelva. Esa es una impresión de José Gómez Hiraldo. Después José Carlos de Luna escribió al respecto también. Dice sobre Pérez de Guzmán: hiciste del fandanguillo de Alorno un fandango grande, lleno de retadora gallardía. Comienza con un tercio luminoso, enorme y fanfarrón que parece insuperable. Lo hemos visto en Pedro de la Timotea, que a pesar de tener ahí 80 o más años, pues resulta que el principio pues tiene sus dificultades. Este estilo de fandango se fue divulgando poco a poco gracias a varios cantaores. En primer lugar citaremos al Cojo de Málaga. En Ruta del Flamenco por Andalucía dice Juan Vergillos al respecto. Destacó el Cojo de Málaga también malagueñas y fandango, en especial los de su zona nativa, verdiales de Juan Breva, de Frasquito Yerbabuena, nostálgicos y valientes, de Pérez de Guzmán y el suyo propio, arrojado y sentido. Vimos con anterioridad que, según Gómez Hiraldo, Pérez de Guzmán siguió la estela del Cojo de Málaga para la creación de su fandango. Y luego vemos en su repertorio el fandango de Pérez de Guzmán. Como pueden, hay contrasentido en estas opiniones. Dentro de las grabaciones que tengo en mi poder, estos son los fandangos que interpretó, entre otros, el Cojo de Málaga con la guitarra de Miguel Borrul, correspondiente a este estilo que hemos escuchado. Y de Calañas Calañé hasta las tres te esperé. Estos son los títulos de las grabaciones, en disco de pizarra, y 4 copas de vino y con 4 jacas castañas. Aquí, con 4 jacas castañas, pone el título Fandangos de Alorno, cosa incierta, como veremos a continuación. A continuación hay aquí una serie de cantadores, entre otros, que grabaron los fandangos de Pérez de Guzmán con sus títulos correspondientes. Manuel Centeno, Porrina de Badajoz, Juanito Valderrama y Paco Toronjo. Referente a dicho fandango, el de Pérez de Guzmán, he aquí algunas de las letras más populares que se identificaron con el mismo. ¿Cómo tuviste valor, Catalina María Márquez? ¿Por qué tuviste valor de casarte con Juan Lucas estando en el mundo yo? Y otra, se ha enamorado una estrella, la mujer que yo más quiero, me estoy fabricando un globo, a ir al cielo por ella, si no me la dan, la robo. Y algunas letras más, ¿no? La había dicho, A ver, vamos a ver. algunas letras más que conoce Esteban. Una letra que era muy... Una letra que era también clásica en este estilo, era... a ver si me acuerdo. Convéncete, madre mía, no digas que no la quieres, que la que tengo elegida entre todas las mujeres, sin ella me moriría. Sí. Bueno, pues un poquito por dentro del toque abandonado, un poquito a ver, porque, aunque la tarde yo prefería una copa de vino a esto, pero vamos. Y la hora, pero vamos, de todas maneras, con mucho gusto que estoy aquí con mis paisanos aficionados al campo. Y hasta cantadores que han venido con mi buen amigo y mi otro buen amigo. O sea que tenemos hasta cantadores por aquí hoy. Dale.
que tuviste valor. Catalina, porque tuviste valor de casarte con Juan Lucas, y estando en el mundo yo Catalina, a María Márquez. La primera letra, es decir, esta letra que he cantado, con esta misma melodía, se la escuché a Pedro Peña en varias ocasiones cuando llegué a Lebrija al final de la década de los años 1950. Este cante le gustaba a Pedro y después la mili que hicimos juntos, pues también solía cantarlo. No sé por qué, o sea, precisamente por la musicalidad y por el tercio de entrada un poco difícil, pero como tiene una gran voz, pues hacía un cante muy bonito, un cante redondo. Al referido cante, algún aficionado de la Sierra Sur, de la provincia de Sevilla, le denominó cante de la Sierra de Estepa, por entender que dicho cante se forjó en aquel lugar. Veamos por qué. Después de comprobar dicha propuesta, pasemos a otra cuestión, ya que en el folleto explicativo de la grabación de Pedro de la Timotea, aquí, están desarrolladas las melodías del zángano de Puente Genil y el fandango de Herrera. Escuchado detenidamente estos cantes, llegamos a la conclusión de que sus respectivas melodías son completamente distintas, no se parecen en nada. La misma similitud tienen estos cantes que si los comparamos lo mismo con otros fandangos de la extensa gama de este palo del cante. El zángano de Puente Genil tiene cierta semejanza en algunos de sus tercios con la rondeña grande, como saben muchos aficionados, ya que muchos cantadores se pasan fácilmente de un cante al otro. Sin embargo, no por ello son cantes semejantes, ya que cada uno por separado, si nos fijamos bien, tienen una entidad propia. Así pues, el zángano y el fandango de Herrera, que interpreta Pedro, título 39 de la susodicha grabación, tienen cada uno por separado una entidad propia. Y sin embargo, en el folleto, pues llegan y dicen que es el mismo cante, cosa que tampoco es cierta. De todo lo puesto, he de decir que no estoy de acuerdo con la opinión de que se trata básicamente de la misma melodía, no es así, como queda reflejado en susodicho folleto, como decía, ya que este fandango tiene una estructura propia. Y vamos a verlo ahora mismo, precisamente, lo que es la musicalidad, porque mucha gente y aficionados, algunos, puede entender que el cante no tiene una melodía propia. Entonces los estilos dentro de un palo cualquiera del flamenco pues son diferentes musicalmente. Así pues, vamos a escuchar ahora a Esteban, que nos va a hacer el zángano de Puente Genil. Primero el zángano de Puente Genil y el segundo el fandango de Herrera. Lo que más de usted. Así pues, creo que es en ese orden mejor.
El otro. Telequemita, la quemita. Pues en el folleto dice que es el mismo fandango, y eso es, al decir eso, al hacer esa afirmación, se quedaba Herrera, o se queda Herrera aquí, sin su fandango. Eso es algo lamentable que eso pudiera ocurrir, y creemos que no. Así que una vez aclarado este punto, pasamos de nuevo a dilucidar la verdadera raíz del fandango de Herrera en relación con el fandango de Pérez de Guzmán. Como vimos con anterioridad, la melodía del fandango de Herrera es la misma que la del fandango de Pérez de Guzmán, es decir, es el mismo. Estamos hablando de una misma cosa, el fandango de Herrera o el de Pérez de Guzmán, es lo mismo. Pero antes de pasar a las premisas de las conclusiones finales, veamos estas opiniones que no dejan de ser curiosas, de dos tratadistas famosos en el mundillo del cante, como vimos antes. Juan Gómez Hiraldo, que pone el fandango de Pérez de Guzmán en Huelva. Dice, el fandango más brillante y poderoso de la gama de los cantes de Huelva. Y tanto así que Huelva, pues, se lo llevó, y dentro de las grabaciones de las antologías del flamenco, pues lo ponen como fandango de red, como fandango de un fandango de Huelva. Pero claro, mientras que, como veremos ahora después, Huelva toca de una manera a través del tiempo, esto es el cante, o sea, del toque abandolado, que también, y son dos cosas, como vemos, distintas ahora después, en un momento. Así que eso no es cierto. Y José Carlos de Luna dejó escrito, como vimos antes, dice, hiciste del fandango de Alonso un fandango grande, de llena de retadora gallardía. Sí, retar en cuanto se canta el fandango en el tercio primero. En eso estamos de acuerdo. Pero lo demás, no. Eso no es de Huelva, aunque sea de Pérez de Guzmán, que tampoco era de Huelva, porque era de Jerez de los Caballeros de Extremadura. Después de todos los puestos, pasamos a la siguiente premisa. El fandango de Herrera se cantó desde antiguo, según Fernando de Triana, como hemos visto, en el libro Arte y Artista Flamenco en 1935. Y cita a un tal Carlillo que lo interpretaba, como vimos. Este tal Carlillo, según el investigador Francisco Jurado de Herrera, se llamó Carlos Granado Baena y nació en Herrera en 1843. Más tarde, en 1966, como vimos, Domingo Manfredicano, en su libro, pues habla también del fandango de Herrera. O sea que en Herrera ya existía ese fandango, un fandango. Otro testimonio interesante y fundamental es el siguiente, según el folleto de la grabación. Pedro de la Timotea manifestaba que el fandango de Herrera lo tocaba su madre en la fiesta al final del siglo XIX y que él lo interpretó en adelante más pausado. O sea que la madre que tocaba la guitarra precisamente, y que yo me imagino que podría a lo mejor puntearlo como Esteban, o a lo mejor simplemente rajeaba, que es lo que creo yo, y lo cantaba. Pero para baile, como eran en esos momentos y al principio del flamenco, casi todo era en relación
en relación al baile flamenco. Recientemente dicho fandango fue grabado junto a otros cantes, como hemos visto, por Pedro de la Timotea, correspondiente al texto Porque no me dio la gana. Bien, Pedro, al no querer ser profesional, y en esto tenemos que estar muy atentos, Pedro, al no querer ser profesional del cante flamenco, trabajó en varios sitios las labores del campo. Así queda reflejado en el folleto. Dice, como otros cantadores, Pedro también cantó en los cortijos de manera menos espontánea, en las fiestas pagadas por los señoritos, como la de la hacienda parchilena en el término de Estepa, propiedad de los Pérez de Guzmán, que fue frecuente lugar de encuentro de cantadores de la comarca. Esto mismo queda expuesto de la siguiente manera en el Paleto de Osuna, un periódico de mucho prestigio en una ciudad con una tradición periodística muy importante. Pues allí hay una entrevista que yo conservo donde dice Pedro de la Timotea lo siguiente: después me llamaron los Pérez de Guzmán, que era gente de Huelva, que hicieron mucho dinero y que cantaban también muy bien. Fíjese usted que tenían en el cortijo, dice Pedro, también de Herrera un guitarrista, pagado nada más que para tocarle a ellos. Así que mi idea, o por lo menos hasta ahora, nadie se había dado cuenta que esta grabación, el fandango de Herrera grabado por el Pedro de la Timotea, pues resulta que es el mismo que el de Pérez de Guzmán, y que precisamente creemos que este hombre, Pedro de la Timotea, lo llevó de Herrera a Estepa, y muchas veces también, claro, al mismo tiempo, pues acompañado por un guitarrista, que son los que más saben de flamenco, puesto que tienen que llevarlo, y suelen ser personas que llevan y saben de flamenco enormemente. Así que este guitarrista de Herrera serviría, al mismo tiempo que Pérez de Guzmán tocaba la guitarra, pues serviría para que de una manera ya pudiera estar asimilado para siempre. Luego, si el citado fandango se cantó en Herrera desde el siglo XIX, según Fernando de Triana, Domingo Manfredicano y el testimonio de los viejos del lugar, dicho fandango, el fandango de Herrera, pudo llegar de Pérez de Guzmán a través de Pedro de la Timotea, cuando éste iba a trabajar, como decíamos, a la finca suya. Hay que tener en cuenta que Pérez de Guzmán y Pedro de la Timotea tenían casi la misma edad, un año de diferencia. Este hombre, Pérez de Guzmán, pues murió, como hemos dicho, con 35 años, y la idea es que Pérez de Guzmán fue el que lo divulgó, pero que era el fandango de Herrera, que nadie se había preocupado de grabarlo, y que el zángano de Puente Genil, pues sí lo grabó Pedro Lavado y Fosforito y demás, y entonces pues tomó importancia que hasta entonces otros cantadores de Puente Genil no lo habían grabado. Así que otro argumento que hay que tener en cuenta es que si Pérez de Guzmán hubiese creado el referido cante, lo hubiese acompañado por los ritmos de Huelva, ya que se consideraba huelvano y ya que tocaba la guitarra. Sin embargo, la estela sale por los fandangos abandonados que salen de Málaga, pasan por Vélez Málaga, llega por Herrera, para Puente Genil, los fandangos de Lucena, y así hasta Almería, que precisamente también con toque abandonado. El Niño de la Ribera de Almería pues lo suele interpretar en la discografía. Así que, por consiguiente, después de decir esto, entendemos que no podía ser ir al revés el cante y este fandango y de Estepa a Herrera, puesto que esto ocurrió después de que ese fandango se divulgara y se tuviera en cuenta que era en finales del siglo XIX. Por lo tanto, no podía ser que fuese de Estepa a Herrera, sino de Herrera a Estepa, que fue esto. En resumen, hemos de decir que yo lo tengo clarísimo, mi propuesta en los foros que yo pueda intervenir para la prensa, reuniones de flamenco, congresos, etcétera, etcétera,
pues lo iremos presentando esta idea con el fin de que se le asigne de una manera definitiva este cante a Herrera. Puede costar trabajo, puesto que por ahí esto puede formar un gran debate, que por supuesto estamos muy interesados en ello, porque creo y siento que este fandango es el fandango de Herrera. Así pues, simplemente hacer el ritmo de Huelva y el ritmo de Abandolado. Vamos a ver. Vean la diferencia. Ritmo de Huelva, ¿no? Eso por Huelva. Por Huelva. Vemos unos caminos formados ya melódicos, donde lo lógico es natural que cuando uno aparece un nuevo cante, porque creemos que todo el cante, que todo el baile, que todo el toque, eso estaba hecho. Y no hay nada más que ver, por ejemplo, los cantes, los cilindros de cera, los discos de pizarra, hasta la actualidad, ves el baile y ves la guitarra, lo que era la guitarra en siglo y medio hacia aquí, hasta ahora. Y vemos entonces la aportación de los creadores. Así que en ello estamos, y es posible que puedan aparecer cantes y estilos y variaciones, porque todos los cantadores recrean a la hora de cantar, y recrean todos los días. Es decir, que si escuchamos un cantador, una misma letra, con un mismo estilo, hoy, y escuchamos eso mismo mañana tarde, pues hay diferencia, hay alguna diferencia. Y eso lo podemos ver. Yo tan solo me he encontrado un caso de Pepe Pinto, que canta un mismo fandango por un mismo estilo. Los fandangos que Pepe Pinto están asignados y eran de Pepe Pinto, pues canta una misma letra, y resulta que la escribimos, la letra, y aparecen versos de 8 sílabas, pero hay 12, 7, en fin. Y entonces aparecen nuevas palabras, nuevos, y eso lo saben los cantadores, como está aquí, como el amigo Juan Soto y mi amigo Antonio Herrerillo. Pues resulta que eso está clarísimo, que a la hora de cantar muchas veces pues metemos palabras nuevas. Entonces el cantador siempre va recreando. Pues una cosa es recrear y otra es cantar. En fin, finalizando, yo he sacado esta letrilla, que a ver si se puede cantar, tiene vigencia en el futuro. Dice: está visto y comprobado, y yo lo digo de veras, está visto y comprobado, que se cantaba en la era, en el pueblo y en los tajos, este fandango de Herrera. Bueno, pues hasta aquí lo que yo quería hoy explicar un poquito y dar a los nuevos aficionados, gente joven, y también a los ya veteranos, aficionados veteranos, pues un punto de inflexión donde lo que acabamos de decir pues pueda tener su incidencia en el futuro. De todas maneras, si hay alguna pregunta, nos quedan unos minutitos, ¿no? Pues voy a matizar un poco en el ritmo de cómo pasa la verdial al fandango abandolado, y el fandango abandolado tiene unas variantes como el de Herrera, la Javera de Málaga, tiene unas variantes, algunas muy pausadas, muy lentas. Entonces hay un ritmo intermedio. La verdad que es rápida. El fandango abandonado, que se ralentiza un poquito para poder el cantador flamenco ya estirarse un poquito en sus tercios, ¿no? El fandango abandonado de Pérez de Guzmán o de Herrera
que se ralentiza todavía más porque tiene unos tercios muy difíciles de cantar, unas escalas que son de mucho cuidado, de llegar del grave al agudo y terminar luego en el bajo otra vez. Entonces, ante esa dificultad, se le exige al guitarrista ahí todavía más pausado. Lo mismo ocurre en el cante de Javera, de Málaga. Canta bandolado, pero lento para que el cantador se pueda estirar más, pueda llegar a donde tiene que llegar. A menos lo entendéis, ¿no? ¿Alguna? No hace ni 2 años. No hace ni 2 años. Y menos, yo decía después, ¿cómo voy a bajar? Y no solamente eso, ¿cómo voy a salir de aquí? ¿Y cómo voy a bajar yo del coche, del taxi, hasta que me lleven a la cama? Y así fue. A los 4 días tuve una feliz intervención, una operación, y aquí estamos, gracias a Dios. Ha habido una recuperación y, en fin. Pero pasemos al flamenco, porque para mí esto es parece un sueño, que no ha sido conmigo la cosa. Así que, de todas maneras, somos optimistas. Dime, Manolo. Yo tengo las suficientes razones para entender que el cante fue de la forma más sencilla, por uno que iba a la fiesta, Pedro de la Timotei, cantaba allí. El otro, que conocía la guitarra, conocía esto, pues a aquel fandango le gustó. Y lo cantó. Y con un guitarrista de Herrera, principalmente. Yo no estoy de acuerdo que en Huelva dice fandango de Alorno, pero es que en Alorno tiene por lo menos 14 estilos distintos. Están todos clasificados. ¿Eh? De 14 autores distintos que se conocen. Y algunos, pues, de Huelva o de otro sitio, pues puede estar un poco decir fandango de tal sitio, pero generalmente en un principio pues no estaban, decían de Alorno, pero que hoy están totalmente etiquetados, tienen su etiqueta puesta. Así que, de todas maneras, los arrieros tuvieron mucha importancia en todo esto, porque era una manera, las caballerías de un sitio para otro, llevar las mercancías, las llevaban en caballos, en mulas y demás. Antes, incluso que apareciera la diligencia. Después, pues, pero los arrieros pues tuvieron una importancia bárbara de un sitio para otro. Pasaban en las posadas, se juntaban, convivían, y el que sabía cantar, pues cantaba las cosas que se cantaban en su tierra, porque no iban a cantar una cosa del norte de España, sino que sería de lo más próximo. Totalmente, pero la época hermética, te para una cosa, están dentro de los romances de la literatura española, pues creen ciertos cantadores antiguos del puerto, gitanos, que eso es patrimonio de esos gitanos, y es la literatura, y son patrimonio de la literatura, con unos ecos y unas músicas que han sabido llevar ellos, se han sabido conservar, pero que después la fuente del flamenco, cuando dice cante puro, es lo más impuro del mundo, porque también han llegado influencias desde Cuba, desde el otro, con los cantes de ida y vuelta, mil cosas. Pero la realidad es que su importancia está en esto. Su importancia es ser un producto de fusión. Totalmente. Y viene pero luego también llega el creador, porque ese muchas veces, tanto en guitarra, en toque, en baile, porque el baile tampoco sale de una vez como generación espontánea, eso sale por muchísimas aportaciones de diferentes genios, bailadores y bailadoras que fueron. ¿Alguna cosita más? Carlos, no dejar ningún ramalazo aquí en Casariche. No ha cantado los fantásticos, decía algo. Hombre, es que ha habido una afición, igual que muchos pueblos, que han sabido mantener con bastante dignidad. Conocemos a cantadores antiguos de Casariche que cantaron muy bien y que cantaban lo que cantaban por toda la comarca, por todos los sitios. ¿Por qué se canta en Casariche el fandango de Lucena? Porque está muy próximo. Entonces quiere decir, ¿y por qué canta en Pontevedra el zángano y es solamente para ellos? Porque sería, podríamos decir, hasta una chulería, en el buen sentido de la palabra, porque ¿qué quiere decir el zángano? ¿Por qué eso del zángano, Esteban? Tú lo sabes también. Lo sé, lo sabréis, ¿no? El zángano es porque, bueno, es
Es una danza por verdiales, un baile en el que el hombre se agarra a más de una mujer, a 2 o 3 mujeres, se va agarrando, como por similitud con el zángano, con el macho de Y la eso le va avea, muy ¿no? bien a muchos pueblos. Se agarra más de una, ¿no? Y entonces, si consultáis el folclore, yo llevo muchos años consultando, además comprando también de esto, hasta hay un fandango en Benamejía, Bandolao, que es también zángano. No solamente los zánganos, pues, de la Sierra de Córdoba para abajo, de Cabra, de Rute, el fandango de Lucena se llama ya fandango de Lucena porque es artístico. Y para que sean artísticos, de Dolores de la Huerta o del Riva y eso, es porque ahí la culpa de todo esto la tenía el guitarrista. En el fandango de Herrera o de Pérez de Guzmán, la culpa de todo esto la tiene el guitarrista, que le dice que se vaya templando, no tan ligero, porque el otro quería marcarse bien los tercios. Despacito, yo esto lo sé bien, hombre, no muy bien, pero no digo yo sobresaliente, pero porque he tenido que tocarle a muchos aficionados y he tenido que marcarle las pautas, llegar a los concursos sin saber lo que iban a cantar y decirle por aquí, párate un poquito, párate que va muy ligero. Y en fin, ¿por qué en Casariche no ha habido? Porque es que no había a lo mejor una panda de verdiales que trascendiera luego de esos instrumentos de las verdiales en fandango abandonado. Y así los cantadores de Casariche aficionados tuvieron que cantar siempre sin guitarra. Y por eso ese fandango abandonado no llegó aquí. Pero los de Herrera se sabían el aire de los fandangos, o sea, de los zánganos de Puente Genil, sabían bien ese ritmo por verdiales. Tenemos conocimiento de que había 3 o 4 guitarristas buenos aficionados en Herrera. Eso a mí me lo contaba Joselín, que de los viejos de Herrera gustaba mucho la guitarra y sabían el aire del zángano de Puente Genil, el aire abandonado, y de ahí pasa al fandango artístico, diciéndole: párate un poquito, párate, si quieres hacer una cosa nueva te tienes que parar una mijita. Y así como se ha desarrollado el fandango artístico y el fandango personal, viene o bien del fandango de Huelva, que es rápido, o bien de la verdiá. Bueno, aquí podríamos estar mucho rato, pero esto se tiene que terminar a las 8, señores. O sea que vamos a proceder. Vale. Gracias, Ricardo.